Sí. Hola, buenos días. Quiero invitarlos a que veamos un hecho que trascendió después de del bloque que hemos visto en Hechos capítulo 6 con respecto a la elección de los 7 diáconos. Leíamos en nuestra clase pasada que uno de los diáconos elegidos fue Esteban, en el capítulo 6, verso 5. Lo describe como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y de quien quisiera, si me permiten, dedicar este tiempo en lo que nos refiere hechos de este personaje. A partir del verso 8 comienza la travesía de Esteban, comenzando por su arresto. La Biblia nos explica que él, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Con seguridad, Esteban era un hombre usado, al igual que los apóstoles, por su dedicación a la palabra y por haber creído en Jesús como el Mesías y Salvador, y de inmediato el Espíritu Santo se apoderó de él y comenzó a usarlo grandemente para la extensión del Evangelio. Dice el verso 9 que se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, algunos judíos que pertenecían a la ciudad de Cirene, otros de Alejandría, Cilicia y otros de Asia, a disputar con Esteban. Ahora, fíjese usted el trasfondo de Esteban con respecto a que fue elegido como un diácono en la iglesia, un hombre que fue servidor en la repartición de los alimentos, y cómo fue que trascendió su servicio a Dios, predicando el Evangelio. Déjeme comenzar diciéndole que los llamados libertos, para ver a quién se enfrentó Esteban, estos eran un grupo de judíos que fueron esclavos liberados por Roma y tenían su propia sinagoga en Jerusalén. Ellos fueron uno de los grupos que confrontaron a Esteban en cuanto a lo que él comenzó a predicar, que era el Evangelio puro, totalmente. De los lugares que menciona el versículo 9, lugares como Cirene, Alejandría, Cilicia, y encierra diciendo el continente asiático, todos estos eran grupos diferentes de judíos, helenistas. Ahorita le digo lo que es helenistas con H, helenistas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos reaccionaron de una manera violenta contra la predicación de Esteban, contra él, arremetieron contra él. Primeramente, discutiendo lo que él predicaba. Hay una probabilidad muy alta de que esta discusión se generó porque probablemente Esteban fue compañero antiguo en esta sinagoga de todos ellos. Es decir, él perteneció a este grupo de judíos helenistas. Pero él salió de ellos. Él salió. Entonces es una razón muy probable por la cual comenzaron a discutir con él y a debatir el asunto del Mesías, principalmente del Mesías, con él, porque ese era el punto de discusión entre todos estos grupos, si Jesús era o no el Mesías, o si seguían esperándolo, o si ya era él. Entonces, en su vida anterior, no sabemos mucho de Esteban, ¿verdad? Pero por la índole de su discurso, encontré yo en un comentario, y su manera de citar la Escritura cuando él da su mensaje más adelante, entonces da la impresión de una formación alejandrina, es decir, de estas escuelas donde estos hombres se prepararon. Uno de los filósofos de mayor reconocimiento en el tiempo de estos judíos helenistas fue un filósofo llamado Filón. Usted puede ver su biografía, leer un poco de él. Él era de Alejandría. Fue llamado Filón el judío y fue uno de los filósofos más renombrados del judaísmo durante este periodo helenístico. Y quienes estudian el mensaje de Esteban, que dio en el capítulo 7, que por cierto es un mensaje sumamente sorprendente, si usted no lo ha leído, la forma en que lo fue desarrollando, cómo fue hablando desde los patriarcas hasta llegar a Jesús, para explicarles con peras y manzanas, pero de una manera maravillosa, al Sanedrín quién es Jesús, la forma en que él se desplazó a través de su sermón, de su mensaje, es entonces que afirman que pudo haber sido un estudiante de este filósofo.
y compañero de todos estos grupos que ahora discutían con él porque ya se había convertido. Ya se había convertido. Es como estar hablando, mi hermano, de un, ¿qué le puedo decir? De un cardenal católico que llegó a niveles prominentes en la religión y que de repente el Señor lo toca y se convierte y empiezan a quererlo reconvenir para que regrese. Por eso discutieron con él. Pero en su mensaje que él da, lo que hace es evangelizarlos. No solo mostrar el conocimiento que tenía de las Escrituras y de cómo él ya reconocía a Jesús plenamente como Señor y Salvador, sino de evangelizarlos. He ahí que el que conoce la palabra, ahora sí que de pie a pa, y la usa para evangelizar, pues bien la usa, ¿verdad? Y no solo para dar a conocer que sabe mucho de la Biblia. ¿Qué significa helenístico? Déjeme decirle que este trasfondo es importante porque así nos damos cuenta el grado de rencor y de odio que le tomaron todos estos grupos a Esteban, que a la hora de haber dado luz verde para que lo apedrearan, pues con mucho gusto lo hicieron, ¿no? Bueno, el período helenístico fue una época en la que muchos hebreos adoptaban el idioma, la cultura y la filosofía de los griegos. Y así les decían, helenistas. Voy a repetirlo, fue una época en la que muchos hebreos aprendieron el idioma griego, pero también adoptaron la cultura y la filosofía griega. ¿Por qué helenísticos? Pues por lo que significa la palabra. La palabra helenístico o helenismo significa hablar como un griego. Eso significa la palabra. Alguien que habla como un griego. Entonces, se convirtieron en filósofos que comenzaron a interpretar el Antiguo Testamento con esta tendencia, cosa que les impidió totalmente recibir la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? De que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque a la hora de mencionar a Jesús como el Mesías, chocó con sus filosofías. La revelación del Espíritu Santo no puede mezclarse con una filosofía humana. Tienes que abandonar la filosofía humana para recibir la revelación del Espíritu Santo. No puedes revolverlas. Es como decimos aquí en México, ¿no? Es como limón con leche, ¿verdad? Como aceite y agua. No puedes, no se puede. Quien desea recibir la palabra viva de Dios para salvación, tiene que disponer su corazón. Y para poder así comprender la palabra de Jesús, y déjeme decirle algo, y poder admitirla. Precisamente en el Evangelio de Juan, que estoy platicando con mis hermanos del básico, que están aquí abajo en la primera hora, veíamos en Juan capítulo 6, precisamente, cuando usted pueda leerlo, está ahí expresado esto que le hablo de Jesús, de cómo cuando él empezó a hablar de que él era el pan de vida, y cuando les expresó que quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá parte conmigo, pues se escandalizaron, ¿verdad? Porque dijeron, pues si no somos caníbales, ¿cómo vamos a comernos tu carne y beber tu sangre? Eso hacen los idólatras. Pero él hablaba simbólicamente. Y debido a que no le entendían, muchos dijeron, dura es esta palabra, Juan 6:60, dura es esta palabra, y lo abandonaron. La palabra dura ahí es una palabra que significa, eres muy severo, Jesús, cuando hablas. Eres muy riguroso, tu mensaje es muy estricto, mejor ya nos vamos. Y muchos lo abandonaron. Entonces, Jesús afirma en los versículos siguientes, entre el 60 y el 65, usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, del capítulo 6, les dice, si no es por el Espíritu Santo, ustedes no van a entender el mensaje. No van a entender qué es lo que quiero decir cuando les digo que coman mi carne y beban mi sangre. No lo van a entender. No van a entender que yo soy el pan que bajó del cielo. Si no es por el Espíritu Santo, no lo van a entender. Fue cuando les dijo que el Espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Les estaba diciendo que si no era por el Espíritu Santo, no iban a poder comprender el mensaje. Y cuando no lo comprendemos, no lo admitimos, mi hermano. Hay mucha gente que comprende el mensaje de Dios, pero no lo admite. Bueno, es un paso que es imprescindible para poder creer y aplicarlo a tu vida. Tú puedes entender lo que dice un predicador cuando te está enseñando, aunque hable firme. Y pues si no me gusta cómo predica ese predicador, bueno, no te fijes en eso, fíjate en la predicación. ¿La comprendes? Sí. Ah, bueno, admítela. Cuando esta gente decía, dura es esta palabra, lo que estaban diciendo era, no queremos eso, es muy exigente. No querían admitirlo.
Es en ese sentido que cuando Esteban predicó, no querían admitir lo que él les enseñaba. Por eso se molestaron con él a tal grado y no podían contestarle. Era el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús cuando respondía, cuando lo tenían arrestado. Igual, Esteban es un tipo del mártir que muere por la iglesia. No somos salvos por Esteban, claro, pero es lo que hemos venido hablando desde que empezamos a ver Hechos, ¿verdad? Este trimestre, ha sido la palabra clave ahí, ¿no? El ancla, la palabra testigo. Y vaya que Esteban fue un testigo. Entonces, él empezó a discutir con este tipo de hombres. La palabra libertos es una extensión de la palabra libertinos. Fíjese, qué aplicable está esto para nosotros. Fueron judíos que fueron esclavos y luego fueron liberados. ¿Cómo es que alguien cuando es esclavo, en este caso fueron esclavos en el sentido físico, y parece ser que al ser liberados se convirtieron a esclavos pero de su carne? Dejaron de ser esclavos de los romanos y de los griegos para venir a ser esclavos de su propia carne, de su propio intelecto, de sus propios razonamientos. ¿Qué será peor? ¿Qué será peor? ¿Ser esclavo en una nación que todavía maneja el esclavismo y ni modo, caíste a Egipto como José y siendo esclavo, pero amando a Dios y esperando una libertad de Él? ¿O siendo libre físicamente pero esclavo de tu propio intelecto? Como en la cárcel, ¿no? Yo tuve la bonita experiencia durante 2 años, allá en mis años mozos y hermosos, el pastor Sergio Dueñas, que precisamente está aquí abajo enseñando. Yo conozco al pastor Sergio Dueñas desde que él era soltero. Yo tenía, sí me acuerdo rápido, no sé, 18 años, 17 años tenía yo cuando lo conocí a él. Y él iba a la cárcel de aquí en Puente Grande a visitar y me pedía que lo acompañara. Y ese acompañarlo fue 2 años. Y lo primero que me sorprendió fue ver a los presos convertidos en la cárcel y cada uno de ellos diciéndome, no, me decían, mira Julio, yo estoy esperando una resolución de mi caso, pero haber conocido a Cristo aquí y que hayan venido a hablarme del Evangelio es otra cosa ya. Yo me siento otra persona aquí, aunque sé que mi caso, si no se resuelve en años, bueno, ni modo, no importa si mi condena no se reduce, pero muchos me decían eso y es una cosa que nosotros que íbamos y salíamos después, te decía, ¿cómo es posible que ellos ahí adentro manejan la libertad en esa forma? La sienten y la viven de esa forma. Imagínense a un coro de puros hombres, porque eran como 80, cantando, yo tengo un amigo que me ama. Puras voces de hombres. Unos bien mal encarados con unas cicatrices aquí, me ama. Y puras voces de hombres, porque no hay voces de mujeres. Entonces el coro de puros varones, ¿se lo imagina? Y el pastor Sergio dirigiendo con su guitarra. Él sabe tocar la guitarra y compuso cantos en muchas ocasiones. Y yo ahí escuchando las voces así, ¡ay! Se sentía así él. Y fue muy hermoso, ¿no? Entonces, fíjese la controversia que existe aquí de los libertos que menciona, que se pusieron a discutir con Esteban. Liberados de la esclavitud para llegar a ser esclavos de su propio intelecto. Y eso les impidió admitir, no solo comprender, admitir, porque son 2 cosas muy diferentes, el mensaje de la palabra del Señor. Dice el verso 10, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Qué tal, Esteban? Un testigo fiel en realidad, ¿no? Usted y yo hablamos de que el requisito más importante para cualquier clase de servicio cristiano, cualquiera, es estar lleno de fe y del poder del Espíritu Santo. Hace 1 o 2 clases yo le comentaba a usted, ¿por qué los apóstoles exigían, al buscar a 7 diáconos para repartir los alimentos en la iglesia, ahí en la primera iglesia, por qué exigían que fueran sabios y llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio? Porque eso da garantía de que su trabajo iba a ser respaldado por la voluntad de Dios y de que el manejo en las relaciones interpersonales con otros cristianos sería de amabilidad, cortés, un trato con paciencia, es decir, en base al fruto del Espíritu Santo. Esteban estaba así.
Él fue uno de los 7 elegidos por los apóstoles, ya lo vio usted conmigo en el capítulo 6, verso 5, para el servicio de la distribución de los alimentos. Por el poder del Espíritu, Esteban fue entonces un buen administrador, fíjese, obrero milagroso, es decir, usado, porque hizo prodigios. Y eso habla de milagros. Cuando usted vea la palabra prodigios, y si va al original y está apegado con hechos milagrosos, es porque fue usado en esa área. No, en ningún sentido. No, son ejemplos, son ejemplos sólidos para nuestra fe, el acrecentamiento de nuestra fe, pero no de ninguna manera venerar, no los beatificamos, ¿verdad? Qué bonito, ahí está la palomita. Entonces fíjese, fue un buen administrador, por lo que dice el verso 8, fue un obrero milagroso y también fue evangelista. Todas estas facetas nos hacen ver, mi hermano, lo que constituye un testigo fiel de Cristo. ¿Ya lo vio? Un testigo fiel de Cristo. Administrador, obrero, usado con poder y evangelista. Es glorioso ver un ejemplo como el de Esteban, quien tampoco que se habla de él, lo que se habla es que lo que se conozca de ti, de mí, poco que sea para glorificar a Dios, ¿verdad? ¿No lo cree? Podemos ejercer los dones que nos ha dado el Señor si nos disponemos, como Dios usó a Esteban. Dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Jesús. Fue exactamente lo que le hicieron a Jesús. Sobornar a personas para que vinieran a hablar mal de él a la hora de su arresto. Exactamente lo mismo. El mismo modus operandi, ¿verdad?, del Sanedrín para poder matar a Esteban. El mismo modo. Mintieron en contra de él, causando su arresto y presentación ante el concilio judío. Han de haber maltratado terrible antes de matarlo, de igual manera. Los saduceos, que eran parte de he mencionado, los sacerdotes que formaban el Sanedrín, saduceos, fariseos también, todos ellos, eran el partido, en este caso, repito, los saduceos eran el partido dominante en este concilio judío. El más dominante. Y ellos estudiaban solamente los libros de Moisés. Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco, 5 libros. Era lo único que ellos leían. Desde su punto de vista, hablar blasfemia en contra de Moisés era un crimen, ¿sabía usted? Era un crimen. Desde el punto de vista saduceo, repito, hablar blasfemia en contra de Moisés era un crimen. Ahora, no está escrito en la ley que el que hablara en contra de Moisés fuera apedreado. La ley solo marcaba, valga la redundancia, todas las leyes que al causa de irrumpir alguna, de cometer infracción en alguna, era causa de ser apedreado. La mujer adúltera, una mujer atrapada en adulterio. El hombre no, qué casualidad. Era por cómo trataban a la mujer. ¿Ibas a comentar algo? Pensé que le había levantado la mano. Entonces, fíjese nada más el grado al que llegaron. Como bien decía mi hermana, no idolatramos a Esteban. No, ¿qué es eso? No. Pero ellos sí idolatraban a Moisés. Ellos sí lo idolatraban. Porque esta ley de estipular como crimen, blasfemar en contra de lo que Moisés había escrito, ellos la inventaron. Por el mensaje de Esteban, que usted y yo podemos leer en el capítulo 7, entenderemos que esta acusación era falsa, obviamente, ya que Esteban basó su resumen, porque a pesar de que es un capítulo largo y extenso y valioso de estudiar con muchas ganas, aún así fue un resumen. Déjeme decirle que fue un resumen de la historia israelita en los escritos de Moisés. Él hizo un resumen sorprendente. Entonces, de ahí que comenzaron a calificarlo de criminal, además de blasfemo. Déjeme buscar aquí algo. Dice el verso, si me permite voy a leer a partir del 12, estamos en Hechos 6. Dice que ellos soliviantaron. Esta palabra es la que quiero compartirle enseguida. Es una palabra que significa, hicieron un complot, pues. Se movieron juntos y se excitaron como en masa. Hubo un contingente ahí contra Esteban. Eso hicieron al pueblo. Movieron al pueblo para que todos
arremetieran contra él. Es decir, lo excitaron al pueblo a venganza. Eso significa soliviantar. También a los ancianos y también a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Es por eso que el título dice que fue arrestado. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué estaba hablando Esteban en lo que ellos están refiriendo? Lo que Jesús dijo en Juan capítulo 2. ¿Verdad? Déjenme, y yo destruyo este templo y lo construyo en 3 días. ¿A qué se refería? A una renovación de las creencias en Israel y saber, de modo que supieran aplicar todo el Pentateuco y todos los profetas menores y mayores, saber que todo apunta hacia Jesús y que Él era su Salvador. Esteban vuelve a hablar estas palabras, vuelve a decirlo. Jesús va a cumplir lo que prometió. Entonces, lo habían oído decir a Jesús: yo destruiré este templo y lo construiré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Dice Juan capítulo 2. Esteban vuelve a mencionar eso, que les había molestado hasta la coronilla a los sacerdotes, y a él sí lo atrapan. A él sí. Y ese era su destino de Esteban. Tremendo destino, ¿no lo cree? Morir por respaldar lo que Cristo había predicado. Cuando se lo llevaron ante el Sanedrín, que es el concilio de los líderes religiosos, usted lo sabe, la acusación en su contra fue la misma entonces que los líderes religiosos usaron contra Jesús. Cuando usted guste leerlo, está en Mateo 26, 59, ese pasaje donde acusan a Jesús, y es la misma razón por la cual acusan a Esteban. Aquí la pregunta es para usted y para mí: ¿sostenemos usted y yo lo que Cristo ha dicho? ¿Lo sostenemos con nuestra valentía? Al ser invitados a hablar del Evangelio, ¿sostenemos todo lo que Él ha enseñado? ¿Somos valientes para...? ¿Sí? ¿Él lo dijo? Yo lo sostengo. Mateo 26, del 59 al 61. Ahí está el pasaje que habla de cuando arrestaron a Jesús por esta misma razón. Lo acusaron de haber dicho, 26:59, lo acusaron de haber dicho que destruiría el templo. No, hermano, pues eso es como si le dijeras a alguien de Morena: vamos a destruir tu partido. Sí. Vamos a destruir todas las urnas para ver si el aeropuerto funciona. ¿Usted va a ir usted a ver si lo del aeropuerto funciona? Ya están las mesas para ir a... ¿No se le hace chistoso como a mí? Que nos pregunten si el aeropuerto puede funcionar o no. Decía alguien en el radio: es una simulación de que nos quieren tomar en cuenta, ¿verdad? Yo no sé nada de uso de suelo. ¿Usted sabe algo de uso de suelo? Yo no sé si el aeropuerto, cuando lo construyan en Texcoco, se va a hundir. Bueno, está bien. Vamos a orar por nuestro próximo presidente. Lo acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés, porque sabían que los saduceos, quienes controlaban el concilio, creían solo en ella. Dice el verso 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Dios mostrándose fiel en la personalidad de un testigo fiel. ¿Qué estaba pasando con Esteban? Esteban se estaba transfigurando, ¿sabía usted? Es decir, un cambio en su rostro como el que le ocurrió a Moisés al bajar del Sinaí, por agradar a Dios y por este hecho manifestar Él su presencia en su siervo. Es una transfiguración por la alegría de padecer persecución por el nombre de Jesús. ¿Sí? Verlo como el rostro de un ángel. Se han de haber sorprendido y han de haber dicho: ¿qué le pasa? Es que Dios estaba agradando de la manera, Dios estaba demostrándole a todos: Él me agrada, pero en una forma así de, me agrada al máximo, lo que está haciendo es exponer su vida por mí. Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. En ese momento el rostro de Esteban brillaba porque Jesús le estaba diciendo al Padre: ¿ves lo que está haciendo? El Padre se agrada, y es un reto para usted y para mí, ¿no? Eso parece querer significar la expresión como el rostro de un ángel que ellos dijeron. Una transfiguración por la alegría, repito, de padecer
persecución por el nombre de Jesús. Y comienza el capítulo 7 diciendo: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Es decir, ¿te defiendes, Esteban? ¿Cuántos saben que él no se defendió? El título se llama Defensa de Esteban. La realidad es que él no se defendió. Él defendió el Evangelio. Si llegase el tiempo en el que algún siervo de Dios fuese apresado, mi hermano, por compartir lo que la ley prohíbe, hablar de lo que la ley prohíbe, no nos vamos a defender a nosotros, ¿me escuchó? John Hus no se defendió a sí mismo. Él y otros mártires del Evangelio no se defendieron a sí mismos. Hubo quienes le decían a la esposa de John Hus: dile que se retracte de lo que ha dicho, y lo dejan libre. Y ella dijo: no, yo prefiero ver la cabeza de mi esposo en mi delantal que verlo negando a Cristo. Entonces, en ese sentido, no se defendieron ellos. Defensa de Esteban, ¿en qué sentido lo interpretamos aquí? Como título. Él defendió el Evangelio y defendió el mensaje de que estoy hablando la verdad y no voy a mentir por salvarme a mí mismo, porque el que quiera ganar su vida la perderá, ¿verdad? El sumo sacerdote era muy probable, aún fíjese, que era Caifás, probablemente. El mismo que cuestionó y condenó antes a Jesús, Caifás, que menciona Juan 18:24. Ahí se menciona. Esto fue muy próximo a lo que había sucedido con Jesús y con la iglesia primitiva, el Pentecostés. Y cabe la probabilidad de que era Caifás también. En Juan 18:24 se habla de él. Pobre Caifás. Dice el verso 2, y él dijo, ¿quién? Esteban comenzó a hablar. No comenzó a defenderse. Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y comienza de una forma gloriosa a dar este resumen poderoso de la historia del Mesías. Porque eso fue de lo que habló. Un resumen histórico del Mesías. Estando en Mesopotamia, que ahora comprende la zona donde está Irak, ¿verdad? Por ahí por los ríos Éufrates y Tigris. Mesopotamia significa entre ríos. Antes que morase en Harán. Está hablando ya de Abraham. ¿Cómo da inicio Esteban, mis hermanos, a su sermón? Él da inicio a una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios. Les tiene que hablar el mensaje del Evangelio desde la raíz. Fíjense, ¿dónde comenzó Dios a poner sus ojos en su pueblo para salvarlo? Desde tiempos de Abraham. Desde tiempos de Abraham. Comienza hablando, repito, de la relación de Israel con Dios desde este patriarca, para que pudiese haber la posibilidad de que entendieran quién es Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, ¿sabía usted? Toda la Biblia, toda. Es el tema central, la salvación del hombre, por medio del único Salvador que hay. De la historia del Antiguo Testamento, Esteban mostró que los judíos una vez tras otra, ¿qué hacían? ¿Qué hacían una vez tras otra? Ahora sí que una tras otra, como decimos en México, rechazaban el mensaje de Dios y sus profetas. Eso comenzó a decir. Casi desde el inicio de su mensaje, Esteban ya les estaba diciendo, ¿otra vez ustedes lo van a rechazar? ¿Otra vez lo van a rechazar? Ya lo tienen aquí, ya tienen el culmen del mensaje y lo van a rechazar. Ya está el libro cerrado, ya vino Jesús. Falta lo que la iglesia va a experimentar y hacer, pero Jesús ya ascendió a los cielos, lo van a rechazar. Es su última oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces usted lee? Mas el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos. No sé cuántas veces, mi hermano, aparece eso en Reyes, en Samuel, en Crónicas, en Jueces. Simplemente en el libro de Jueces aparece esa frase, no sé, más de 5 o 6 veces. Y aparecen los nombres de los libertadores que Dios envió para volver a sacar a Israel de la esclavitud. Una y otra vez. Una de ellas fue Débora y Barak, su fiel caudillo. Otro fue Jefté y muchos otros. Otro que el Señor quiso que fuera libertador. A su manera lo fue, ¿verdad? Sansón.
que también fue juez, una vez tras otra el pueblo de Israel, es lo que está diciendo Esteban aquí, rechazaron el mensaje del Señor. Y que este concilio, dice Esteban, negó al Mesías, el Hijo de Dios. Sí, porque fue el concilio que lo crucificó. Ahora mire, Esteban presentó 3 puntos principales nada más en este punto que acabamos de ver de su mensaje, nada más aquí. La historia de Israel, número 1, la historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Lo voy a repetir. La historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Es decir, quien estudia la historia de Israel, estudia el plan de Dios para la salvación del hombre. Lo repito si gustan, la historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Y reafirmo lo que le dije hace un momento. Quien estudia la historia de Israel va a estudiar sin lugar a dudas el plan de Dios para la salvación del mundo, no solo de Israel. Otro punto principal que Esteban presentó fue el siguiente. Los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo. Y voy a decir entre paréntesis, mucho antes que existiera un Sanedrín, un partido político religioso. Retomo, los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en un templo. Dios no vive en un templo. Entonces, eso, mis hermanos, Esteban empieza a declararlo ante el Sanedrín. No, pues les está rompiendo la cabeza a todos. Pero así, o sea, fueron más duras las pedradas de Esteban que las de ellos hacia él. Ellos le quitaron la vida física y lo hicieron sufrir terriblemente. Imagínense el río de sangre ahí. Y Pablo de brazos cruzados, consintiendo, ¿verdad? Pero esto era más duro. Y número 3, la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo a Dios. Repito, la muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo a Dios. Verso 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra. ¿Quién le dijo a quién? Dios le dijo a Abraham. Está Esteban hablando, predicando. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esteban salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ustedes están viviendo en la tierra de la promesa. ¿Y sabe cuál era esa promesa? ¿Sabe por qué le llamaban tierra prometida? Porque en esa tierra llegaría a visitarlos Jesús. Porque muchos toman la tierra prometida como solamente el aspecto donde fluye leche y miel, es decir, provisión económica. Una tierra buena y ancha. No, mi hermano, las características de esa tierra son las características de la salvación de Cristo. Una tierra buena y ancha. ¿Por qué buena y ancha? Porque estaban siendo oprimidos, estaban siendo oprimidos en Egipto. No tenían un lugar propio para vivir, un lugar para que sus hijos se recrearan y crecieran. Hoy disfrutamos, aunque sabemos que hay dificultades, los cristianos de hoy tenemos el honor de disfrutar de nuestra familia en una forma buena y ancha, es decir, la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos hacen vivir así. Es una vida abundante, aunque hay pruebas, es abundante. Características de la tierra, buena y ancha. Nada que ver con Egipto. ¿Qué te ofrecía el pecado? La vida en Egipto es la vida en el pecado. ¿Qué te ofrecía? Una tierra apretada donde solo había opresión y nada más opresión. Las otras características, donde fluye leche y miel. Leche es el alimento de Dios para que crezcas. La miel es el trato de Dios. La leche es el alimento que no existió en Egipto. Y la miel es el trato que tampoco recibieron en Egipto. Dice los primeros capítulos de Éxodo que los trataban con mano dura y opresión, el faraón. Entonces yo los voy a tratar con alimento y con dulzura, leche y miel. Pero ellos no entendían que llegar a esa tierra prometida no era llegar a un paraíso donde había cascadas y terrenos amplios con pasto y tener cabezas de ganado. Seguían siendo oprimidos por Roma y Grecia, como lo fueron de Babilonia, como lo fueron de los filisteos. Seguía habiendo opresión, pero ellos no entendían. Entonces querían llegar a la tierra que Dios les había prometido y Esteban les estaba diciendo, ya estamos aquí, la promesa ya se cumplió. Lo bueno y lo ancho de la tierra, la leche y la miel, ya llegó, pero ustedes lo mataron. Aventaron la miel por allá, aventaron la leche. Yo no quiero esta leche. Y era el amor de Jesús, era su salvación. Tierra buena y ancha, es decir, una vida plena, una vida
que continúa con pruebas, pero con Jesús a nuestro lado. Ustedes rechazaron eso. Qué hermoso mensaje el de Esteban, ¿no? Y que podemos nosotros ahora, mi hermano, al tener las palabras de las cartas del apóstol Pablo, usted y yo lo interpretamos de una manera más hermosa todavía lo que Esteban habló. Fíjese, déjeme decirle algo, ni siquiera Esteban lo entendió lo que él habló, como usted y yo lo entendemos ahora. Tenemos una gracia especial de entenderlo más todavía que como Esteban lo entendió. Y vaya que Lucas se dio una tarea hermosa de anotar todo esto, de recopilarlos. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Y dictándole, mira, decía esto y con testigos. Estamos en la tierra, por eso les dice, en la cual vosotros habitáis ahora. Alguien pudo haberle dicho, ¿y dónde está la leche y la miel? Entonces, ¿y dónde está la libertad que nos gustaría tener de los romanos? No hacemos más que obedecer al César. Esteban pudo haber movido la cabeza. Era Cristo y ustedes lo rechazaron. Esa era su tierra buena y ancha, su leche y su miel, y no la quisieron. Dice el verso 5, que Dios le dijo a Dios respecto a Abraham, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía un hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y para ser exactos, 430. Dice Éxodo, que fueron 430 años el tiempo que estuvo Israel en Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios, verso 7, a la nación de la cual serán siervos. Está hablando de Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a sus 12 hijos. ¿Qué tal Esteban? No, por eso los hice enojar, ¿verdad? Porque sabía lo que hablaba, pero no solo eso, mi hermano, lo sabía interpretar. Y cada palabra que Esteban hablaba, la aplicó a su propia vida. Porque cuando él culmina, usted lo va a ver cuando terminemos esto, que ya llegamos al final de la clase de hoy, cuando él culmina diciendo que Cristo es la promesa de todo esto, entendemos a un hombre que fue apedreado por causa de Jesús, que entendió plenamente quién era su Salvador. ¿Usted entiende quién es su Salvador? Necesitamos entenderlo, mi hermano, al grado que Esteban lo entendió, y pidamos ayuda al Espíritu Santo que nos lleve a entender a Jesús como Esteban lo entendió, porque entonces vamos a dar la vida por él. Si no, no la damos. No la damos. Yo sé que usted va a decidir dar su vida por él en algún momento. Déjame leer estos últimos comentarios y nos retiramos. La circuncisión era una señal de la promesa o el pacto entre Dios, Abraham y la nación de Israel. Usted puede leer esto en Génesis 17, versos 9 al 13. Ahí habla de este pacto que hizo Dios con Abraham y esta nueva cultura de la circuncisión en Israel. El mensaje de Esteban resumió la historia de Israel entonces. Y él expresó cómo el pacto se tomó en cuenta a través del tiempo. A quienes les estaba hablando de este pacto, Esteban, sabían a qué se refería. Eran judíos. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha. Siempre, el Señor siempre cumple su pacto. El hombre es el que falla. Israel falló. Y una y otra vez falló hasta el final. Les quería hacerse darse cuenta que estaban sin salvación y sin el Mesías, aunque ellos no lo reconocían porque seguían esperándolo. Para ellos Jesús no lo fue. Por su necedad y su pecado. A eso iba a llegar Esteban, a decirles, ustedes están rechazando una vez más lo que Dios ha traído a su pueblo para salvación, y no solo eso, lo están reteniendo al pueblo, porque ustedes son los responsables de predicarlo al pueblo y no lo hacen. Era como alguien del pueblo hablándole a los pastores, imagínense. Era como alguien reclamándole al presidente que hace malas cosas. No lo soportaron. A pesar entonces de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer.
Comenzó a hablarles entonces de los hechos naturales que el Sanedrín desde tiempos antiguos hacía, pero sin llevar a cabo ningún acto de obediencia. Ninguno solo. Hacia allá es a donde Esteban quiso llegar y lo logró. Cierro con esto, mis hermanos. Había actos rituales para cumplir con la ley, pero no había obediencia en el corazón. Los corazones de la gente estaban lejos de Dios entonces. Su falta de fe y desobediencia significan su fallo en guardar la parte del pacto que les correspondía. Hasta este momento es lo que Esteban, y aquí lo vamos a dejar, es lo que Esteban les mencionó. Ustedes son cumplidores de la parte respecto a la ley, pero no hay obediencia en su corazón. Los fue llevando poco a poco hasta darles el martillazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son ustedes? Son unos pecadores que necesitan al Salvador, a quien ustedes crucificaron. Lo seguimos viendo, si Dios nos permite, después, mis hermanos. Muchas gracias y que tengan un bonito día.